Me retiro la mascarilla para el programa y vamos hoy día a hablar pues de la variante brasilera que la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, ya anunció que se encuentra en nuestro país en 3 regiones, Lima, en la selva y también en Huánuco. La última información es que esta variante brasileña ya llegó incluso a Madrid y se está hablando también de una variante mexicana. Vamos a hablar con una, por supuesto, renombrada patóloga desde Londres para hablar tanto de las variantes como el tema de las vacunaciones. Muy bien, y también vamos a contarles qué está haciendo Ecuador ahora que este domingo van a elegir nuevo presidente. Hay 16 candidatos y también se están tomando todas las medidas de bioseguridad necesarias para evitar contagios de COVID-19. Bien, de esta manera empieza Hablemos del COVID. Vamos a empezar con nuestra primera invitada y voy a saludar a Jimena Abarca Durán. Ella es secretaria metropolitana de Salud de Quito, ya que, como les contaba, este domingo 7 hay elecciones presidenciales en ese país. Hay 16 candidatos y hay una serie de medidas también de bioseguridad que han tomado las autoridades de ese país para evitar los contagios. Muy buenas tardes. Cuéntanos sobre las medidas de bioseguridad. Hola Paola, buenas tardes. Un saludo a todo el pueblo del Perú, las personas que escuchan este programa. Un saludo fraterno desde Ecuador y desde Quito particularmente. Efectivamente, como ustedes saben, estamos en un proceso de elecciones. El día domingo se llevarán a cabo los escrutinios y nosotros como municipio de Quito tenemos la gran responsabilidad de poder regular y controlar el espacio público básicamente, ¿no? Se han tomado algunas medidas relacionadas con la prohibición de la venta alrededor de los recintos electorales, también la prohibición de las aglomeraciones y el control de la movilidad que tiene la ciudad. Y en términos de salud, lo que nosotros hemos recomendado en primer lugar es movilizar a todos nuestros equipos de salud para que sean unas verdaderas jornadas de promoción de la salud y de prevención, dando información a toda la población para que puedan mantener las medidas de bioseguridad. En este sentido, nosotros estaremos presentes, igual que con todos los equipos de control, en las inmediaciones de los recintos electorales para tener un contacto directo con la población y que puedan resguardarse, toda vez de que, como ya lo has mencionado, en América Latina comenzamos a vivir, digamos, el preámbulo de una segunda oleada. Estamos viendo que se está perfilando una segunda oleada, ¿no? En estas circunstancias que tenemos elecciones, se vuelve muy importante el tomar las medidas preventivas, el autoconfinamiento y la conciencia ciudadana para que no se siga expandiendo más los contagios. Así es, el voto es obligatorio en Ecuador, al igual que en Perú. Sean, por ejemplo, los locales de votación, ¿se van a realizar en sitios abiertos? ¿Qué tipos de medidas debe tener en cuenta el ciudadano al momento de ir a votar? Correcto, es decir, como presidenta del COE Metropolitano hemos tenido varios acercamientos con la delegación provincial electoral, también a nivel nacional se ha tenido contacto con el Consejo Nacional Electoral para que se tomen las debidas normativas que puedan regular la presencia de las personas en los recintos y también cuidar a las juntas receptoras del voto que van a permanecer durante todo el día recibiendo a toda la población, ¿no? De tal manera que también es una población en riesgo. Se han emitido las normativas correspondientes para poderles resguardar a ellos y también a la población. Nosotros, por ejemplo, hemos sugerido algunas cosas, ¿no? Que no se lleven a niños, niñas ni adultos mayores a los recintos electorales, ¿no? Mantenerse alejado de aglomeraciones, permanecer el menor tiempo posible dentro de las instalaciones. Tampoco están permitidas las ventas ambulantes, como ya les comenté.
acoger las recomendaciones para que los ciudadanos que tengan cédula terminada en número par vayan en la mañana y los de impar vayan en la tarde. Esto no está reglamentado por ley, pero sí es una sugerencia que se ha hecho a la población. Pero en el caso, por ejemplo, de los miembros de mesa, ¿se han tomado las medidas necesarias? Porque para evitar un contacto, sobre todo con el elector, que tengo entendido que en Ecuador tiene que llevar mascarilla obligatoria, su propio lapicero y siempre tener alcohol, ¿no? Correcto. Entonces, sí, nosotros hemos visto los protocolos que se tienen establecidos desde el Consejo Nacional Electoral para los miembros de las juntas receptoras del voto y se está asegurando, digamos, que tengan las debidas bioseguridades. Claro, y además, sobre todo, pues nosotros también en abril tenemos elecciones, se están tomando todas las medidas del caso, porque lo que se quiere es que haya mayor número de participación para la elección del nuevo presidente, en el caso de ustedes también, y sobre todo va a ir una persona, no puede ir acompañada de otra más. Tiene que ir a votar con su lapicero, y lo dije, estaba leyendo también que tiene que tener su alcohol, por ejemplo, alcohol en gel, para estar realmente impecable, ¿no? Correcto. Son varias de las medidas que nosotros hemos recomendado. Por supuesto, por delante hemos dicho que tan importante es llevar la cédula de ciudadanía, que es el documento habilitante para ejercer el voto, que tan obligatorio es llevar la cédula como la mascarilla, ¿no? Y el resto de las recomendaciones. Sí, ¿ustedes cómo van en Ecuador con el tema del COVID-19? ¿Cómo se encuentran en cuestión de cifras? ¿Ha habido un aumento y el proceso de vacunación también? Bueno, yo podría informar respecto a la situación del COVID aquí en el Distrito Metropolitano de Quito, ¿no? Actualmente, hasta la semana epidemiológica número 4, tuvimos 80.940 personas contagiadas. Tenemos 1.921 personas fallecidas. Tal vez el dato más interesante que presentamos en producto de los resultados de la cuarta semana epidemiológica es que la tasa de positividad semanal de las pruebas se incrementó de 24.5 a 29.1%. De igual manera, el número de personas contagiadas de la semana número 3 fue de 2.001 y en la semana número 4 tuvimos 4.008. Es decir, prácticamente se duplicó. Esto, si además añadimos a otros datos como es el número de personas que están en lista de espera de las UCI, es decir, de las camas de cuidados intensivos, en una semana subieron de 60 a 82. Entonces nos va dando un panorama, digamos, complicado para la ciudad de Quito y para el Distrito Metropolitano en medio de estas elecciones. El otro dato también que manejamos como un indicador centinela es el porcentaje de exceso de mortalidad, y también durante el mes de enero subió de alrededor de 4 puntos. De 25.1 que fue en diciembre, actualmente tenemos 29.2, teniendo 336 personas fallecidas en exceso comparado con el promedio de los 3 años anteriores. Sí, ¿y cómo van con el proceso de vacunación? Bueno, en el proceso de vacunación han llegado dosis en un número muy pequeño, llegaron hace aproximadamente 3 semanas 8.000 dosis que son administradas por el Ministerio de Salud Pública, y siguiendo las indicaciones de la Organización Panamericana de Salud, la primera población en ser vacunada ha sido los profesionales de la salud que están en primera línea, ¿no? Y también algunos centros gerontológicos. Pero esperan más, esperan un lote mayor. ¿Cómo va el cronograma para ustedes? Por supuesto, es decir, como debe ser común para ustedes también y para el resto de países de Latinoamérica y, bueno, los países que estamos al sur, se ha establecido un cronograma de entrega, ¿no? Es decir, comienzan pequeñas cantidades y luego se van haciendo constantes mayores cantidades a través del tiempo, pero evidentemente no es igual a la realidad de los países desarrollados
que han tenido la posibilidad de vacunar en masa millones de personas. Así es, pues está leyendo pues las 8.000 dosis de vacuna de Pfizer que llegaron a Ecuador distribuidas entre Quito, Guayaquil y Cuenca. Será sobre todo para el personal de salud. Yo también quise saber lo de la variante brasilera que ya ha llegado al Perú, incluso hemos tenido noticias desde Madrid con un primer caso. ¿Cómo va Ecuador? ¿Tienen ustedes noticias de esta variante? No, de la variante de Brasil todavía no hemos tenido ninguna notificación, pero la semana anterior en la ciudad de Quito sí tuvimos 2 casos de la variante del Reino Unido, ¿no? Entonces, colaboramos con el Ministerio de Salud Pública para poder establecer los cercos epidemiológicos y estamos en el análisis de si esta nueva ola tiene relación con estas nuevas variantes, ¿no? Así es. Aquí en el Perú estamos en una cuarentena estas 2 semanas y hay un horario y un toque de queda para todas las personas. ¿Cómo están en Quito, por ejemplo, en Ecuador? Ok, mira, respecto a las restricciones, nosotros hemos mantenido restricciones después del estado de excepción, ¿no? Tuvimos un estado de excepción que nos duró hasta el mes de septiembre, donde estaban, digamos, impedidas todas las libertades de circulación y las libertades individuales, ¿no? Luego vimos que ya podía complicarse con el comportamiento de las personas durante el mes de diciembre por todas las festividades y el Estado Nacional declaró nuevamente el estado de excepción, pero la Corte Constitucional revocó ese estado de excepción diciendo que no había un justificativo, que podían tomarse medidas que ya estaban establecidas en la ley sin necesidad de estado de excepción. De tal manera que nos quedamos sin tener mayores instrumentos de poder regular, digamos, el comportamiento de la población. Sin embargo, el Distrito Metropolitano de Quito, desde que terminó el primer estado de excepción, elaboró una resolución donde se prohibían algunas actividades, ¿no? Por ejemplo, los eventos públicos, por ejemplo, las actividades de bares, discotecas, karaokes, se reguló también el aforo de los centros comerciales, el horario de funcionamiento de los restaurantes, etcétera, ¿no? Nos mantenemos con esas medidas, pero por el otro lado... ¿Hay toque de queda? ¿Hay toque de queda en Quito? Actualmente sí tenemos toque de queda porque estamos cercanos a las elecciones, entonces tradicionalmente en el país se decreta toque de queda y quedan cortadas algunas libertades hasta que se produzcan las elecciones, ¿no? Actualmente vivimos ese estado. ¿Desde qué hora están con toque de queda? Desde las 0 horas del día jueves. Del día jueves. Bueno, muy bien. Entonces Ecuador pues se prepara para la elección de un nuevo presidente y 16 candidatos que están pugnando pues ser el sucesor pues de Lenín Moreno. Y desde aquí muchísimas gracias a Jimena Abarca Durán, secretaria metropolitana de Salud de Quito, que ha sido pues muy clara contándonos cómo están llevando el proceso electoral. Muy bien, vamos a seguir con las entrevistas, ya que ayer fue la ministra de Salud, Pilar Macetti, que informó la presencia ya en el Perú, en 3 regiones del país, de la variante brasilera. Hace apenas una hora hemos leído un tuit del diario El País que da cuenta que ya hay un primer caso en Madrid, que ya llegó a Europa. Vamos a saludar a continuación con la patóloga Marta Cohen. Ella se encuentra en Londres y nos va a responder pues esta variante. Muy buenas tardes desde Lima. Hola. ¿Es más contagiosa, peligrosa, si nos puede o puede realmente imponerse frente a las otras variantes que también lamentablemente tenemos en América Latina? Bueno, esta variante es 70% más contagiosa. Esta variante afecta más fácilmente a los niños. No es que tenga una predilección por los niños, pero sí afecta más fácilmente a los niños y jóvenes. La edad media de terapia intensiva cayó a 41 años, es decir, hay personas de 19 años, de 30 años, hay niños fallecidos de 13, 10 recién nacidos, que antes no había tantos, es decir, es más fácilmente. No es más mortal, pero sí produce más síntomas. Es decir, produce lo que decimos mayor morbilidad. Las vacunas
siguen siendo eficientes para esta cepa, ¿Ya? no tanto para la cepa que ha surgido en Sudáfrica, que es 6 veces menos eficiente. Por lo tanto, las vacunas hay que rehacerlas, hay que reformarlas, hay que... el laboratorio de Oxford dijo que para el mes de octubre va a tener lista una nueva variedad de vacuna que cubra esta nueva cepa. Ahora, con respecto a tu pregunta, si estas cepas son más comunes que las otras. Bueno, en el mes de septiembre surge esta cepa aquí el 20 de septiembre. Ajá. En el mes de diciembre, que fue cuando se identifica como tal que ya era una nueva cepa, un nuevo linaje, había tomado casi la mitad de los casos del Reino Unido, de la zona donde se lo encontró, que fue en el sureste. Y en este momento es prácticamente el 80%. ¿Qué pasa? Al ser una variante que es más contagiosa, por lo tanto, y que se disemina más rápidamente, va tomando prevalencia sobre las otras variantes. Claro. Así que sí. Así es. La preocupación de esta variante brasileña que se está presentando en 3 regiones del país, una región es Loreto, que es bueno, la selva de ahí Perú, es mi padre. ¿no? De Loreto es mi padre. Entonces tiene relación, pero la preocupación es que ataca a los más jóvenes que Sí. hasta este momento pensaban que eran inmunes y que nada les podía pasar. ¿Cuáles son los síntomas que se deben tomar en cuenta para los padres de familia que apenas los tengan puedan ir a un centro de salud? Bueno, no es que ataca más a los jóvenes, ¿no? Ya como te dije, no tiene predilección por los jóvenes, sino que tiene más facilidad de infectar a los jóvenes y a los niños, que las cepas anteriores les resultaba más difícil. Los síntomas en los niños suelen ser más gastrointestinales que respiratorios. Eso es algo que notamos aquí en el Reino Unido ya en la primera ola, digamos, en el mes de abril ya notamos, y de hecho empezamos a hacer los test en materia fecal. Yo soy patóloga y cuando tengo un caso les hago el hisopado de materia fecal porque por allí lo excretan los niños. De hecho, es ahora que se ha instrumentado este método también para adultos. O sea, síntomas más gastrointestinales. Pueden tener síntomas de que les duele el pecho, pueden tener síntomas también de tos y resfrío, ¿no es cierto? Pero una cosa muy importante es, primero para las autoridades de salud, hoy hablaba con un medio de Argentina, y este medio me decía, yo tuve coronavirus, me decía el periodista, mi señora también, quiero saber si mi hijo puede haberlo tenido, y le digo, ¿le hicieron el test? No, bueno, entonces no se sabe. Es decir, cuando hay un caso positivo, hay que testear a todos en la familia, inclusive a los niños. Y con respecto a una cosa muy importante que está surgiendo ahora con la variante del Reino Unido, la variante de Brasil, que es la que surgió en Manaos, es una variante que también es un 70% más contagiosa y que es similar, pero es diferente a la de aquí. Por lo tanto, no me sería extraño que reaccionara en los niños como está reaccionando la variante del Reino Unido, que ahora te voy a contar. Hay un aumento del número de niños infectados con coronavirus y de jóvenes. Y en muchos de los casos presentan un síndrome tóxico, un shock. ¿Ya? A veces el coronavirus ha pasado de manera completamente asintomática o con muy poquitos síntomas. A veces, esto lo empezamos a notar en el mes de mayo nosotros, con la primera ola. No se sabía que habían tenido COVID y se presentaban en la Guardia Médica muy graves, con una gran descompensación cardiovascular. Les hacían el ecocardiograma y ahí se veía cómo el síntoma se descompensaban rápidamente con una mortalidad alta una vez que llegaron a esto. Es decir, en ese momento se pensó primero que era una enfermedad que se conoce como Kawasaki, que afecta a los vasos sanguíneos. Se lo llamaba Kawasaki atípico, pero ahora ya se ha cambiado su nombre hace ya tiempo y se llama síndrome multisistémico inflamatorio o enfermedad multisistémica inflamatoria temporalmente asociado con el coronavirus. En inglés se lo conoce como PIMS, P-I-M-S. Y digo temporalmente asociado con el coronavirus porque no se presenta junto, sino que se presenta una semana o 2 semanas después de que el niño ha tenido el coronavirus, que ya te digo, puede haber pasado completamente desapercibido. ¿Qué pasa? El organismo del niño, que es sano, que está fuerte, que no tiene lesiones vasculares ni respiratorias,
reacciona a este virus o puede reaccionar, porque es un síndrome todavía raro, no se produce en la mayoría, puede reaccionar con una gran respuesta de antiinflamatorios, citoquinas. Entonces los llaman en la tormenta de las citoquinas. Esa gran respuesta inflamatoria dirigida contra el virus en realidad termina enfermando al niño, que hace un shock que no es séptico, pero que lo parece, y que en realidad es por eso, por la gran cantidad de antiinflamatorios en la sangre del niño, y que le va a producir le va a afectar los vasos sanguíneos y el corazón. Doctora, yo creo que es muy importante, sobre todo, bueno, eso yo creo que a todos los que somos padres de familia es una llamada de atención que les puede afectar, no solamente a las personas mayores de 50 o 60 años como mucha gente cree en el Perú, pero sobre todo las personas que ya han tenido COVID, ¿se deben vacunar? Por supuesto, se deben vacunar las personas que ya han tenido COVID, porque puede ser que luego de haber tenido el COVID la inmunidad dure tan poco como 3 meses. Y a los 3 meses de haber tenido COVID, hay muchas personas ya publicado que se han reinfectado. La segunda vez ha sido más grave que la primera. Es decir, si no han tenido síntomas, la segunda vez han tenido síntomas. Si se han tenido pocos síntomas, esta vez han tenido más síntomas. Y puede ser que dure 8 meses, pero puede ser que dure tan poco como 3 meses. Y como no estamos en la situación de pandemia mundial como para estar haciéndole anticuerpos a cada uno para ver cuándo caen y vacunarlo, sí, la respuesta es hay que darse la vacuna. Claro, yo estaba escuchando una entrevista que le hicieron y usted decía pues que la inmunidad de rebaño natural no existe, ¿no? Que la que es la artificial que se logra gracias a la vacunación. Por eso es importante que la mayor cantidad de personas sean vacunadas. Sí, 2/3 partes de la población del mundo tienen que estar vacunados. Por ahora se vacunan las personas mayores de 18 años con cualquier vacuna, mayores de 16 con la de Pfizer. Y ya se están haciendo estudios para probarlas, ya se están probando las vacunas en niños, porque obviamente está bajando la edad de infección, ¿no es cierto? Y también hay que proteger mucho a los niños. Claro, y en el tema de la efectividad de la vacuna, ¿no? ¿Qué significa ese porcentaje de efectividad? Bueno, quiere decir, por ejemplo, la vacuna de Oxford, de los 11.500 y tantos voluntarios, 131 se contagiaron. Quiere decir que la vacuna no protege el 100% de adquirir la infección. Por ejemplo, protege con la vacuna de Oxford un 70%, con la vacuna de Pfizer un 95%, con la de Moderna un 94%. Pero eso quiere decir que de 100 vacunados, 70 van a tener la inmunidad y 30 no van a tener la inmunidad. Pero los que no tienen la inmunidad porque se enferman, se reinfectan, en ninguno la infección fue grave. O sea, lo que está saliendo ahora, que es común para todas las vacunas, es que las vacunas no protegen contra la infección, pero sí protegen contra las formas graves y la muerte, o la muerte. Por eso es muy importante tu pregunta, Paola, porque primero, cuando una persona se vacuna, inmediatamente la inmunidad no se adquiere a las 2 semanas. Claro. O sea que las 2 primeras semanas es como que uno no está vacunado. Y después, cuando uno está vacunado, está en el riesgo de que puede estar en ese pequeño porcentaje, 20% más o menos, 15% de acuerdo a la vacuna, en que no va a tener inmunidad y que puede infectarse, enfermarse y tener una forma leve. Pero lo importante es que hay que seguir cuidándose, usando el barbijo, la distancia social y la higiene de manos, porque uno puede contagiarse y podría eventualmente pasar esa infección a una persona que no tiene inmunidad, que no se vacunó o no se pudo vacunar. Entonces ahí es como le vamos, a pesar de que nosotros nos protegemos, tenemos que proteger al otro también. Claro, como ha estado pasando, por ejemplo, aquí en el Perú hay muchas personas mayores de 60 que se están en sus casas y no han salido en realidad para nada, ¿no? Y esas personas están son más propensas o más delicadas para una infección. Bueno, igual que antes, porque lo que pasa es que han hecho bien en quedarse en su casa aislados, si han podido, ¿no? Porque, y si salen, salir muy protegidos, porque la mortalidad se asocia directamente a la edad, y la mortalidad es de un 0,66%, pero en los más de 60 es de más de un 7%. Yo quiero preguntarle algo sobre la edad, porque a mí me mandaron una pregunta que era que si había vacunas para adultos mayores o todas las vacunas van a ser efectivas para todas las edades. Sí,
Depende de qué vacunas sí se han probado. Lo que pasa, por ejemplo, con la vacuna Sputnik. Al principio ustedes habrán escuchado que el primer ministro Putin dijo, yo no me vacuno pues no está aprobada. Ahora sí ya está aprobada para los mayores de 60. ¿Qué pasa? Cuando se empieza a hacer la vacuna en la fase 2 y después se pasa a la fase 3, siempre se comienza por un grupo reducido de voluntarios en la fase 2, en la fase 3 voluntarios sanos. En la fase 3 se comienza con un grupo más numeroso de voluntarios sanos y luego que se van segregando, ¿no? Para la vacuna o para el placebo, que es el grupo de doble ciego. Y luego se van agregando, por ejemplo, se hizo primero acá hasta los 55 años, de 18 a 55 años con la de Oxford. Después se agregaron personas a 70. Después se agregaron personas con situaciones persistentes como diabetes, hipertensión, obesidad, etcétera. Y después más de 70. Entonces, al final de la fase 3 ya se va probando en edades más grandes. La vacuna de Oxford se probó más de 80 años, tiene buena inmunidad. La vacuna de Sputnik también se probó, está bien, los resultados son preliminares, que salieron publicados en el Lancet hace unos días, son preliminares, fueron a los 48 días, o sea, un mes y medio luego de comenzada la primera dosis, el 7 de septiembre. Fueron en noviembre los análisis, pero se probó en más de 2.000 de los 16.000 y tantos voluntarios, 16.800 voluntarios que había más de 2.000 que tenían, eran adultos mayores y llegaban hasta los 87 años. Así que te puedo decir que sí, que es segura y que los adultos mayores son quienes primero deben vacunarse. Muy bien, yo creo que con la doctora Marta Cohen me quedaría conversando horas de horas porque realmente hay que volver a estar con usted en otra oportunidad en Hablemos del COVID, que hay mucho pues que las personas, nuestro público quiere saber y le agradecemos por estar con nosotros. Muchos saludos, sabemos que está en Londres y que tiene una relación especial con... Claro, Paola, yo estoy en Sheffield. Tengo que poner este fondo porque estoy en mi hospital, entonces si no vería en mi oficina. Y esta es la zona donde yo vivo, en la zona de Robin Hood, en el norte de Londres, a 2 horas de Londres. Y quiero pasarte para tu audiencia, porque pueden poner preguntas y voy a tratar de contestarlas. Y ahí voy subiendo toda la información que es en el Instagram y el Face, el @Dr. Marta Cohen. Muy bien, doctora. Entonces, está saliendo en pantalla, así que va a tener preguntas y sobre todo sabiendo que tiene una relación directa con nuestro país. Muchas gracias, doctora. Gracias. Marta Cohen, por estar con nosotros. Cuídense. Bien, gracias. Muy bien, nosotros luego de escuchar esta entrevista vamos a hacer una pausa. Hablando precisamente de niños, vamos a regresar con un especialista para saber cómo ayudar a nuestros pequeños que presentan estrés debido a la pandemia. Vamos a conversar con un especialista sobre el tema. No se muevan. Muy bien, ahora nos vamos a ir con Romy Guamaní, que nos tiene información a esta hora de la tarde. Adelante. Romy. Bueno, Romy nos va a hablar. Bueno, después vamos a regresar con Romy, ya que preocupa que está subiendo los precios de la mascarilla, de los protectores faciales que tanto necesitamos. Bien, vamos ahora a saludar a nuestro siguiente invitado, es el doctor Oscar Chacón, jefe de psiquiatría del Instituto Nacional de Salud de Breña. Y la pregunta que nos hacen muchos papás, ¿cómo ayudamos a nuestros niños para afrontar la ansiedad y el estrés pues, que pueden vivir en esta pandemia? Un niño metido en casa y que no puede salir a jugar con otros amigos, los puede afectar. Muy buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. Sí, ¿cómo ayudar a los niños o cómo detectar si nuestros hijos están o no estresados con esta situación? Una primera cosa que es importante que sepa la población es que los niños tienen otra forma de procesar el estrés y el miedo, a diferencia de los adolescentes y los adultos. Esa primera tarea me parece importante, porque los adultos tenemos que ponernos en la comprensión del niño, en su vida del niño. Por ejemplo, los niños
usan mejor las imágenes. O sea, su cerebro está desarrollado para vincularse a imágenes. Entonces, de ahí la importancia, por ejemplo, de la televisión, o del cine, o del internet. Entonces, los niños procesan en el cuerpo el miedo y el estrés, y lo expresan en el cuerpo. Por ejemplo, un niño con estrés y miedo, por ejemplo, comienza a ponerse muy activo, comienza a caminar mucho, comienza, por ejemplo, a sudar, o comienza a expresar dolores de abdomen, dificultades del aprendizaje, y así, manifestaciones básicamente somáticas, ¿no? Entonces hay que aprender a leer en los niños que la expresión del miedo y el estrés es diferente al de los adultos. Los niños tienen mecanismos de defensa diferentes a los adultos. Los mecanismos de defensa son las formas en que el cuerpo... Sí, doctor. Sí, doctor, pero por ejemplo, es bueno ahora que se permite 1 hora de paseo, que saquemos a nuestros niños a dar una vuelta y que puedan caminar y sentir el aire en el rostro y que puedan distraerse. Sí, en general es bueno, ¿no? Pero 1 hora de 24 horas es complicada. Al interior de las familias tienen que modificarse las relaciones, tienen que hacer juegos como antiguamente hacíamos. Digamos, juegos de mesa, juegos de mesa. Juegos de mesa, inclusive teatralización, como cuando jugábamos, yo recuerdo cuando era niño, jugábamos a teatralizar situaciones en la casa con mis abuelos, mis padres, mis hermanos, mis primos, ¿no es cierto? A veces solo entre nosotros, o inclusive amigos. Eso es importante para el niño, a diferencia del adulto. Claro, porque el niño, doctor, está ahora, tiene la computadora, y si por ello fueran se quedarían todo el día con ella, pero es también sacarlos un poco de eso y que se muevan, ¿no? Porque tampoco no van a estar 8 horas, 10 horas sentados. Sí. Por eso hay que hacer ejercicios dentro de la casa muy sencillos. Hay tutoriales, digamos, en castellano, muy sencillos, para como jugando, digamos, al yoga, a la meditación, se pueden expresar en el cuerpo. Y hay movimientos sencillos, que son realmente sencillos, que son además antiquísimos. Hay un grupo de investigadores que ha estado investigando las comunidades indígenas aún ahora en el siglo XXI, y hasta ahora siguen haciendo ejercicios semejantes al yoga en las comunidades altas del país. De tal manera que eso podría ser el ideal al interior de la casa mientras no se pueda salir, ¿no? Así es, porque sobre todo que los pequeños han tenido pues un cambio realmente importante en la manera, su educación ahora es virtual, ya no pueden estar con los amigos, si están con los amigos, pero es a través de una cámara, pero sobre todo es la interacción y es el contacto humano, ¿no? Que han perdido. Claro, en esta época, digamos, los padres tienen que ser mucho más afectuosos físicamente. Hay que abrazarlos más, hay que besarlos más, ¿no? Eso para que reemplace, digamos, el contacto con el externo, ¿no? Digamos, porque los estímulos físicos tienen un mayor impacto en el desarrollo del niño, en su cerebro, en su mente. Entonces, eso es una tarea de los padres, ¿no? O sea, fortalecer. Claro, pero por ejemplo también podría ayudar a cuidar o tener una mascota, ¿no? ¿O no? Sí, yo creo que las mascotas son realmente útiles en esta época. Si hay espacio, digamos, para las familias que puedan tener mascota, es una buena fuente de estímulo, digamos, ¿no? Y de relación. Claro, y además yo quiero destacar, doctor, que usted ha dicho, ¿no? Que hay que abrazarlos más, hay que darles muestras de afecto, porque estamos pues perdiendo ese contacto físico por la pandemia, pero sobre todo protegerlos y saber darles seguridad, ¿no? Que eso es lo que no deben perder. Claro, y no solo, digamos, decirle que uno los quiere, no solo mirarlos bonito, no solo escucharlos, no solo escucharlos con cariño y con respeto, sino además el abrazo físico, el beso físico, digamos, en este momento es muy importante para el equilibrio del niño.
Muy bien, doctor. Yo quiero agradecerle al doctor Oscar Chacón, jefe de psiquiatría del Instituto de Salud del Niño de Breña. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Hablemos del COVID. Y vamos a hacer una breve pausa, no se mueva, que vamos a regresar con los emprendimientos durante esta cuarentena. Vamos a entrevistar pues a un joven que promueve la inclusión social de personas sordas y también con una licenciada en educación inicial con su emprendimiento que se llama La Cajita de Miss Vane. Volvemos. Hablando pues de la importancia de los emprendimientos ahora en pandemia, usted lo puede realizar desde su casa. Vamos a saludar desde Arequipa a Esteban Ramírez, el CEO fundador de Lara. Es la creación de clases virtuales de lenguaje de señas y sobre todo pues para la comunidad sorda que quizás tiene dificultades para poder iniciarse en algún negocio. Vamos a saludar a Esteban, ya que empezó en el 2014, y eso él nos va a contar, desde la cochera prestada incluso, y ya logró en el año 2018 tener un local propio. ¿Cómo estás, Esteban? Cuéntanos en qué consiste tus clases. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto, gracias por la invitación. Sí, bueno, Lara es una escuela de capacitación de lengua de señas que busca promover la inclusión social de las personas sordas, y estas capacitaciones están enfocadas para personas oyentes que deseen aprender y de esa forma también mejorar la inclusión de las personas sordas. Además de ello, también buscamos, por medio del voluntariado de Lara, que es conformada por los propios estudiantes de la lengua de señas, buscar la mejora de la calidad educativa de los niños sordos, ya que la situación de los niños sordos en el Perú pues, es un poco precaria en la calidad de educación. Y además de ello, también buscamos formar y preparar a futuros intérpretes de lengua de señas que estén al servicio de la comunidad. Claro, porque eso es lo que falta en nuestro país. Son pocos realmente los que manejan el lenguaje de señas, y sobre todo la importancia es que, por ejemplo, lo aprendan los padres para poder comunicarse con sus hijos. Sí, la realidad es que podemos decir 99% de personas sordas nacen en familias de oyentes. Claro. Y es importante que los padres también conozcan más de cerca la realidad de los niños sordos. No, claro, eso lo puede aprender cualquiera, pero ¿cómo antes, bueno, tú le hacías de manera presencial, ¿cómo están con las clases virtuales? Sí, bueno, desde 2014 hasta el 2009 hemos estado trabajando de forma presencial en la ciudad de Arequipa, y a raíz de la pandemia y de la cuarentena es que virtualizamos todas las clases y empezamos a trabajarlo por medio de una plataforma, y nos ha permitido tener un alcance a nivel nacional e incluso también a nivel internacional, teniendo alumnos de diferentes países. Y eso también amplió el staff de profesores sordos que son capacitadores de la lengua de señas, con un grupo de intérpretes también. Y ya no solo eran los profesores de Arequipa, sino también son profesores de diferentes ciudades del Perú, como de Tacna o de Lima. No, claro, porque estoy viendo acá un video, debe ser de Facebook, en los cuales un chico está contando la historia del Perú, ¿no es cierto? Eso es lo que puedo entender. Sí, justamente justo con los profesores sordos trabajamos en la elaboración de materiales, claro, tanto para los estudiantes jóvenes, oyentes, y también para niños sordos, que con el voluntariado también les damos ese material, ¿no? A fin de que ellos puedan aprender de una manera más didáctica la lengua de señas. Bueno, entonces yo creo que la invitación, Esteban, para todas las personas interesadas, ya ahora prácticamente si es virtual no hay fronteras, no necesariamente ir a Arequipa para llegar las clases a las personas pues, que quieran aprender contigo. Sí, bueno, les invito a que puedan visitar nuestra página de Facebook. Estamos en Facebook como Lara, Escuela de Lengua de Señas. En Instagram también estamos como Lara, Lengua de Señas. Pueden visitar nuestra página web, es www.lara.ls.com, o también el celular o el WhatsApp 953-756-707 para poder iniciar las clases virtuales con nosotros. Muy bien, felicitaciones pues Esteban, y que sigan los éxitos. Por supuesto, muchas personas van a estar interesadas y se inscribirán contigo. Bien, vamos a seguir hablando de emprendimientos y ahora vamos a hablar de una profesora de educación inicial. Ella es Vanessa Miller, licenciada en educación inicial, que ha creado juegos educativos para acercarse a sus alumnos en pandemia. Estamos hablando de niñitos de 3,
4 años que no pueden ir a un nido y sin embargo es la cajita de Miss Vane que lo va a ayudar a poder recrearse y también aprender. No sé si ya tenemos conectada a la Miss Vanessa. ¿Cómo estás? Sí, hola. Cuéntanos. Sí, muchas gracias por este espacio, porque va a llegar a bastantes familias que lo necesitan. Este emprendimiento nació en julio del año pasado, de la necesidad, ¿no?, de muchas mamis que necesitaban estar en contacto con material, y más que una computadora, necesitaban jugar con sus niños y que ellos aprendan, ¿no? Entonces, es una idea creativa en la cual los niños pueden aprender tocando, porque son diferentes cajitas de diferentes modelos. Están las sensoriales para los más pequeños, claro, las educativas, las artísticas, y sobre todo teniendo en cuenta los intereses de los niños, ¿no? Entonces, quería ayudar más que todo a las mamás en esta etapa que estaban pasando, ¿no? Porque ellas querían lidiar entre el trabajo, entre las tareas de los niños, ¿no? Entonces, era una bonita propuesta, y también darles consejos, no solamente el hecho de también vender, sino he creado este espacio en el Instagram donde ellos pueden visitar y pueden conocer un poquito más qué más se puede hacer con los niños y de esa manera aprender, ¿no? Además, entonces ahí las asesoro. Además, Vanessa, tener a un niño, por ejemplo, en clases virtuales atento, un niño de 3, 4 años, es lo más difícil del mundo. Entonces, la única manera en el nido es en los cuales se desarrollan las habilidades, por ejemplo, sensoriales, para la pinza, para poder escribir. La motricidad fina. Eso. Entonces, son cosas que las mamás a veces no saben y que pueden hacer en casa. Entonces, tú ofreces diversas cajas con posibilidades para que las mamás las adquieran y puedan realizar eso con los niños. E incluso he visto un diploma que se gradúan en la especialidad. Sí, cada cajita se acompaña de un diploma que es como un incentivo, ¿no? Porque los más chiquitos siempre están en busca de algo, después de haber realizado algo siempre en el colegio, ¿no? Ahí los premiábamos. Entonces, esta es una manera para seguir incentivando lo que ellos ya saben, ¿no? Hay cajitas para niños de 3, de 4, de 5, ¿no? Y combinando lo que a ellos les gusta, ¿no? Y con consejos también prácticos, como les decía, también juegos virtuales, claro, que son dependiendo de la temática, ¿no? O sea, si les gustan más los carros, yo hago actividades con los carros, pero a manera de juegos. Entonces arman sus grupos y jugamos y aprendemos, ¿no? Entonces, ¿cómo te pueden encontrar, Vanessa? Con alguna animación. Me pueden encontrar como la cajita de Miss Vane. Estoy en Instagram como la cajita de Miss Vane, en Facebook también. Solo tienen que poner eso y mi símbolo es de la manzanita. Muy bien, yo quiero felicitarte y que sirva también de inspiración para otras profesoras y profesores de educación inicial y saben lo difícil que es en este momento. Así es, invitar a todas las mamás, a todos los emprendedores que no se quedan, porque esta pandemia viene pero no nos puede frenar. Si tienen alguna idea, pónganla en pie más adelante, no se frenen porque no nos puede ganar esta pandemia. Nosotros somos más fuertes y sí podemos salir. Muy bien, muchísimas gracias pues a Vanessa Miller, profesora de Educación Inicial. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, no se mueva que vamos a regresar. ¿Cómo están los mercados itinerantes? Volvemos con todo. Bien, seguimos en Hablemos de COVID. La distribuidora de oxígeno medicinal Criogas informó que no va a atender hasta el lunes por falta de oxígeno. En el lugar se encuentra Jimena Carrasco con más información. Adelante. Efectivamente, estas familias no llevan horas, llevan días esperando que sus balones sean recargados. Sin embargo, hoy a las 4 de la mañana tuvieron una información que les ha preocupado bastante porque ellos esperan llevarle oxígeno a su familiar que se encuentra mal en estos momentos debido a la pandemia, como esta señora. Señora, muy buenos días, estamos en vivo para TV Perú. Usted, esta información de que
ya no va a haber oxígeno hasta el lunes. ¿Cómo le ha caído a usted? Señorita, ¿cómo cree usted que me siento yo ahorita? Mi hijo está mal, mi hijo necesita oxígeno. Mi hijo necesita oxígeno. Y ahora hemos venido que dice que no van a atender hasta el lunes, señorita. Imagínese usted cómo estoy yo. Estoy desesperada, señorita. Estoy desesperada. ¿Dónde? En ningún sitio hay oxígeno, en ningún sitio. Porque están yendo a otro sitio a ver y no hay oxígeno, señorita. Usted está esperando que personas de buen corazón de repente le puedan colaborar. Señorita, mire, la verdad yo le voy a decir, el oxígeno hay 2 personas que me van a donar. Lo que no tengo es el tanque. No tengo el tanque, señorita. Lo único que quisiera que me ayude es con un tanque. No importa en qué condiciones esté, no importa cómo esté, porque lo que vale es que esté lleno. ¿Y a qué números se podrían comunicar con usted, personas de buen corazón? Señorita, mi número es 922-298-869. Por favor, que me ayuden con un balón de gas, con un balón de esos de ahí, señorita, porque no tengo balón. Claro, al igual, muchas gracias, señorita, entendemos su situación, igual que ella, compañera, son más de 300 balones los cuales se encuentran aquí en la avenida Alfredo Palacios, pero como la señora no es el único caso, aquí también hay más personas. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cuánto tiempo lleva esperando aquí por recargar su balón? Bueno, aproximadamente tenemos ya desde el martes, estamos acá. Y soy el número 116, imagínate. Le estoy haciendo un favor a un amigo que requiere eso con urgencia y ya todo está mal aquí, hay una mala organización, pues no veo que no. ¿Y usted está durmiendo aquí en Sí, obviamente área. Tenemos que estar acá cuidando lo que son los galones que nos asignaron para que los pasen hasta que ya nos atiendan, pues, porque como ves, muchas personas se quedan, pues, ¿entiendes? Muchas gracias. Este es el drama que están viviendo estas familias porque tienen algún familiar, algún amigo que ha sido víctima de la COVID-19. Ahora, María de Jesús, ¿por qué motivo es que recién habrá la recarga el día lunes 8? Es que Criogas, la empresa distribuidora del señor Luis Barzalo, conocido como el ángel del oxígeno, mediante un comunicado ha informado que por motivos con su proveedor es que van a paralizar este servicio hasta el lunes 8, ¿no? Una situación complicada que tienen que vivir estas familias porque este balón de gas, este balón de oxígeno medicinal significa vida para sus familiares en estos momentos. Muy bien, y a propósito de oxígeno, tengo un tuit de la Defensoría del Pueblo que solicitan al MINSA y autoridades regionales gestionar el envío de balones de oxígeno medicinal, ya que se constata que el Centro de Atención Temporal del Hospital Regional Herminio Valdizán solo cuenta con balones vacíos. Ojo, eso lo acaba de publicar la Defensoría del Pueblo. Bien, nosotros ahora vamos a comentarles sobre los mercados itinerantes, esos mercados que va a establecer el Ministerio de Desarrollo Agrario y griego para fortalecer pues las capacidades con enfoque empresarial para los productores. Vamos a continuación a conocer los horarios y las zonas donde van a estar cada uno de ellos. Son los mercados Midagri, de la Chacra a la Olla. Vemos en Lima Metropolitana, en el RIMAC, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, el viernes 5, hoy y mañana, en la Alameda de los Bobos número 100. El siguiente, para que usted esté bien informado, si usted vive en Chorrillos, el mercado Midagri, 8 de la mañana a 2 de la tarde. Mañana sábado en el Estadio San Genaro, Girón calle 16, con calle 6 de agosto en el asentamiento humano San Genaro. Muy bien, estamos viendo pues esos mercados itinerantes que nos van a ayudar, por supuesto, con los precios y con productos mucho más baratos que podemos llevar a nuestro hogar. Bien, ahora tenemos a Roxana Orrego, directora ejecutiva de Agro Rural, para poder ampliar de qué se tratan estos mercados y cuál es la oferta que van a encontrar las personas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Paola, gusto saludarte. Sí, cuéntanos qué vamos a encontrar. ¿Son mejores precios, productos más variados?
Mejores precios, precios bastante competitivos, productos de muy buena calidad y sobre todo que son directamente los productores de la agricultura familiar, quienes están ofertando esos productos. Además, los vas a encontrar en espacios seguros que cumplen todos los protocolos sanitarios porque estamos en época de pandemia y estamos priorizando que no sean espacios de contagio. Entonces, en realidad es un espacio seguro con productos de muy buena calidad y a precios bajos. Así es, y hemos estado leyendo que, por ejemplo, entre hoy y mañana el RIMAC y Chorrillos, pero se van a implementar mucho más, no solamente en Lima, también va a ser a nivel nacional. Es a nivel nacional. Estos 3 primeros meses estamos haciendo 361 mercados en todo el país, de los cuales 70 son en Lima. Este fin de semana estamos haciendo hoy en Lima, hemos empezado con Chorrillos y con el RIMAC, están teniendo muy buena acogida. Pero hasta el 12 de febrero, ahí les pido que visiten por favor nuestra página web y nuestras redes sociales, porque por ejemplo hasta el 12 de febrero vamos a hacer varios mercados en Pasco, en Huancavelica, en Huánuco, en Ancash. Necesitamos que nos visiten en las redes sociales y en la página web para que vean en qué fecha estamos en su región y distrito. Bueno, muy bien, muchas gracias. Pues a Rosana Orrego, directora ejecutiva de Agro Rural, y sobre todo es muy buena idea y las cuales las personas van a tener precios accesibles y sobre todo una oferta muy variada para su hogar. Bien, de esa manera nos despedimos, pero yo primero me coloco mi mascarilla, que está el día de hoy muy colorida, y con eso le doy pase a Jennifer Cerecida. ¿Cómo estás, Jenny?